Pues bueno, hoy vamos a probar el nuevo modelo de la marca Potencid, este nuevo Atom que viene con gimbal de 3 ejes. Ya sabéis que probamos la versión anterior que no tenía gimbal, que ya os digo que al final las grabaciones son como son, pero es un dron que está bastante chulo para la gente que está iniciándose, y ahora vamos a ver qué tal funciona con ese gimbal de 3 ejes y qué tal se defiende este nuevo Potencid Atom que ahora mismo os voy a enseñar. Yo creo que es la petición que más veces me habéis hecho últimamente en el canal. Oye Leo, trae este dron porque queremos verlo. Bueno, ya habéis visto la intro, sabéis de qué dron se trata. No es otro que este Potencid Atom, esta versión con gimbal de 3 ejes que probamos anteriormente en el canal. La versión Potencid Atom SE, que recordar es básicamente muy similar, no llega a ser igual, cambian bastantes cosas en el dron, mejora mucho esta nueva versión, sobre todo en el gimbal de 3 ejes en la cámara. El otro volaba muy bien, estaba muy bien, la señal no funcionaba mal, el dron volaba muy bien, hay que ser realista, pero tenía el problema de que no teníamos estabilización de 3 ejes. Las tomas, pues realmente, si hacías paneos suavecitos te podían valer, no estaban mal, pero se le notaba esa falta de estabilización. Pues oye, ya la tenemos corregida con esta nueva versión que vamos a ver en el vídeo de hoy, que sobre todo para la gente que es de Europa, muy importante que veáis el vídeo porque tiene una sorpresita que a mí me ha encantado que este dron tenga, así que vamos con el vídeo. ¿Qué trae de nuevo esta versión? Primero, señal mejorada hasta 6000 metros por la nueva señal PitSync 3.0 de Potencid. ¿Qué más tiene? 32 minutos de tiempo de vuelo según el fabricante, 20 y pico me ha dado a mí, no está nada mal para ser un dron de menos de 250 gramos, de los que más vuelan. Hoy en día, oye, está bastante bien el tiempo de vuelo en este pequeño dron. Y oye, ¿qué más tiene? Gimbal de 3 ejes que mejora su versión anterior mucho en la grabación, grabación 4K hasta 30 frames por segundo, QuickShot. Tiene varios modos, ya sabéis, órbita y demás, que eso ya lo probaremos en un vídeo más adelante. Si queréis que hagamos pruebas de los modos inteligentes de vuelo, ponérmelo aquí abajo y haremos un vídeo expresamente probando el seguimiento y probando los diferentes modos de vuelo, porque en el vídeo de hoy hemos querido probar más la cámara, qué tal funciona la señal, qué tal se maneja, qué tal se defiende este dron al final cuando estamos grabando, qué es lo que nos interesa. Pero si te gustan los modos inteligentes de vuelo, ya sabes, ponerlo en los comentarios que para eso están. Y al final nos viene con un sensor CMOS de Sony con apertura focal 2.2 que nos da la posibilidad de grabar hasta 4K 30 frames por segundo, y una cosa que me ha gustado mucho es que tenemos modo manual. Podemos variar balance de blancos, podemos variar también la velocidad de obturación y podemos variar la ISO, lo cual nos va a permitir un mayor control de la cámara de nuestro dron, conseguir planos que se adecúen más a la forma que a ti te gusta grabar, mucho mejor a la hora de sacar mejor calidad con esas grabaciones. Ahora las veremos, vamos a probarlo primero en exterior y ahora veremos qué tal es el resultado de las grabaciones de este Potencid Atom, que ya os puedo ir adelantando que para lo que vale y para lo que es este dron no están absolutamente nada, pero nada mal. Otra cosa muy buena, resistencia a vientos nivel 5, menos de 250 gramos, y quizá lo que más destaca en este dron, marcado CE y marcado de clase C0, súper importante para adaptarnos a la nueva normativa europea que ha entrado en vigor este año. Ya sabéis que ha entrado en parte, terminará de entrar, dicen, a lo largo del año, más o menos para mayo se prevé que entre completa, pero de momento ya sabéis que necesitamos esos marcados de clase para poder volar en población, y con este dron lo vas a poder hacer porque tenemos marcado C0. Pero ¿qué trae la caja? Vamos a echarle un vistazo para que veáis todo lo que viene en la caja de este Potencid Atom.
Bueno, pues aquí veis tu bolsita bandolera, como siempre estamos acostumbrados ya en todo este tipo de drones, que está súper chula, bolsillito en la parte de adelante, impermeable, todo bien cerradito, tu correa para poder colgártelo y oye, en definitiva, una bolsa muy chula que te entra todo perfectamente dentro de ella. Pero ¿qué es lo que trae? Vamos a echarle un vistazo y os cuento ahora mismo todo lo que trae la bolsa de transporte de este Potensive Atom. Pues bueno, aquí la estáis viendo la bolsa, como veis, todo muy bien colocadito. Lo primero que vemos, mando de control, aquí le estáis viendo, un mandete que se extiende bastante, setitas en la parte inferior, botones, un mando bastante básico, retorno a casa, parada automática, encendido y apagado, se enciende y se apaga igual que DJI, botón de grabación, botón de fotografía, la ruedita del gimbal para subir y bajar y las antenitas que podemos desplegar tranquilamente en nuestro dronete. Como veis, se extiende bastante y en la parte inferior puerto de carga USB-C para poder cargar nuestro mando de control y para poder conectarlo con el cable a nuestro teléfono móvil. Viene para USB-C, micro USB y para los Lightning para el que tenga los iPhone antiguos. Ya veis, pondríamos el cable en la parte inferior y aquí iría conectado a nuestro teléfono móvil. Mando muy chulo que se maneja muy bien y se controla bastante bien. ¿Qué más nos viene? Pues aquí estáis viendo cargador múltiple para nuestras baterías. Hasta 3 baterías podemos cargar en este cargador. Carga simultánea, cargan súper rápido. En hora y media tenemos cargadas las 3 baterías. Tiene carga rápida y además tenemos una salida USB-C para poder cargar también a la par el mando de control. Se carga con este adaptador a la corriente que tenemos, que le da una potencia bastante gorda y se cargan prácticamente, ya os digo, en hora y media tenéis las 3 baterías al 100%. Aquí estáis viendo las baterías. Para el que tenga la versión anterior son diferentes a las del Potensive Atom SE, por lo cual no te van a valer. Baterías que, según dice la marca, te dan hasta 32 minutos de tiempo de vuelo cada una de ellas. Ya os digo que más o menos 25 sí que vais a sacar. ¿Y qué más viene? Como no puede ser de otra forma, nuestro dronete. Como veis, con una especie de cinta para poder sujetar las hélices, y aquí tenéis el dron. Gimbal con su protector, nos viene la tarjeta micro SD incluida, por lo menos en el pack que yo me he cogido, una tarjeta micro SD clase 3 de hasta 64 GB, parte trasera para insertar la batería y nuestro gimbal famoso aquí delante súper protegido. Ya veis que el diseño es bastante similar, pero cambia algo a la versión anterior. ¿Qué más nos viene? Pues bueno, aquí en este bolsillito diferentes cables, cable USB-C a USB para poder cargar nuestro mando de control, hélices de repuesto, manuales de instrucciones, destornillador y tornillería para las diferentes hélices, más hélices de repuesto y los diferentes cables para dependiendo qué teléfono tengamos. Y bueno, pues básicamente eso es lo que nos viene en el maletín de transporte de nuestro Potensive Atom. ¿Me ha gustado o no me ha gustado? Pues vámonos al campo de vuelo y ahora os digo mi experiencia con este dron, qué tal ha sido. Bueno, pues ahí le tenéis, ahora mismo está en modo óptico, como estáis viendo, todavía no tiene el número suficiente de satélites y ya veis qué estabilidad tiene. Bueno, aquí tenemos el tema de la configuración de la cámara, por si lo queremos poner en manual o en ISO, 4K 30, vamos a dejarle, balance de blancos 5200, ISO 1800, ISO 100 y la velocidad de obturación 1800. Vamos a poner 1000 para que no nos queme toda la imagen porque hay bastante sol, como estáis viendo, y vamos a ver qué tal responde este Potensive Atom. Ya habéis visto, el mando es igual que el del hermano, son exactamente iguales, de los que llevan el teléfono por medio, botón de vuelta a casa, de pausa, botón de encendido, doble clic como DJI, fotografía que tenemos en este lado, vídeo que tenemos aquí, para mover, subir, bajar nuestro gimbal, o sea que un mando bastante sencillito. Ahí estáis viendo el dron,
responde muy bien. Ya tenemos 20 satélites, ya veis que los ha cogido bastante rápido y vamos a probar a ver qué tal graba este Potensit Atom. Vamos a hacer un paneo de lateral desde ahí. Muy bien, de momento se posiciona muy bien. Hoy no tenemos apenas viento. Vamos a ver qué tal graba. Vamos a pararle, vamos a dar a grabar, vamos a bajar un poquito el gimbal para poner el horizonte en su sitio y vamos a darle de lateral despacito. Tengo la brújula puesta, podéis poner el mapa. Ahí está, un paneo lateral. Vamos a coger un poquito más de altura. Y hasta ahí podemos leer. Ahora vamos a hacer una órbita aquí, a esta zona, vamos a coger un poco más de altura. Estamos a unos 18 metros, ahí más o menos. La transmisión se ve muy bien, de momento ya estáis viendo, muy fluida, todo perfecto. Vamos a grabar, vamos a ver cómo tiene la velocidad para calcular para la órbita, más o menos, ahí. Que ir cogiéndole la velocidad, ya sabéis cómo es esto. Ahí más o menos la estamos haciendo bien. Nuestra pequeña órbita. Y ahí estamos. Vamos a ir hacia atrás ahora. Vamos a grabar. Vamos hacia atrás. Estamos a unos 120 metros. 130, 128, 130, 131, perfecto, ningún lagazo, ningún problema de conexión, y eso que le tenemos en la parte de atrás. Perfectamente, ahí le tenemos. Vamos a apuntar hacia nosotros, vamos a buscarnos, estamos más o menos por aquí, ahí nos veis, ahí, vamos a subir un poquito el gimbal. Vamos a traerle hacia aquí. Y oye, me está gustando muchísimo. No tiene nada que ver la imagen de este que con la otra versión que teníamos de Potensit Atom SE. Esa versión que venía sin gimbal, que la verdad que el dron volaba muy bien, estaba muy bien, era muy estable, pero no tiene absolutamente nada que ver con esta. Bastante bien, de momento, todo bien. Le tengo de espaldas. Y de momento la conexión bastante bien, quitando esa cosita extraña que nos acaba de hacer, que ha sido prácticamente nada. De momento muy bien. Ya está llegando donde estamos nosotros, paramos ahí. Vamos a grabar un poquito hacia allí. Hacia donde estamos nosotros, ya veis en el radar, marca la posición de despegue y la posición en la que estamos. Ya prácticamente le tenemos encima. Ahí le tenemos. Vamos a descender para que le veáis. Y oye, me está gustando bastante. Vamos a hacernos un pequeño drone. A ver qué tal. Vamos a ponerla aquí para que le veáis. Lo primero. Y oye, la estabilidad muy buena, aunque hoy prácticamente no hace nada de viento. Vamos a hacer un paneo por aquí, bajito, a ras de las flores, aunque ahí vamos cara al sol. No sé cómo se va a comportar, pero bueno, vamos a intentarlo. Una cosita por ahí. Y ahora le traemos al revés, que va a quedar bastante mejor. Ahí vamos bajito, muy bien. Se comporta muy bien, tiene bastante velocidad. Estamos en el modo normal, vamos a parar la grabación. Vamos a bajar. Ahí, un poquito más a ras de las flores, hacia donde estoy yo. Vamos a darle, bueno, un poquito más despacio, porque al final, ya os digo, tiene bastante velocidad. Y vamos a pasarle por el lateral nuestra, por aquí. Y ahí lo tenemos. Un paneo bastante chulo. Bueno,
Pues aquí le estáis viendo. Realmente muy bien, muy estable. Como estáis viendo. Cero problemas, no se mueve absolutamente nada del sitio, el vuelo muy bien. Me está gustando mucho, vamos a hacer una fotito. Cambiamos al modo foto. Vamos a ponerlo en modo automático a ver qué tal trabaja. Una foto ahí, vamos a hacernos otra aquí nosotros. Vamos a separarle un poco. Ahí, por ejemplo. Subimos un poco. Un poquito más arriba. Ahí. Perfecto. Bueno, vamos a cambiar de otra vez al modo manual. Vamos a ponerlo en manual. Yo creo que ahí está bastante bien, vamos a ver. Disposición. Yo creo que está bastante bien. 4300 grados Kelvin. A ver cómo se comporta. Y además para los 5500 es demasiado. 5000. Ahí lo vamos a dejar. Yo creo que ahí está bastante correcto. Vamos a hacernos un drone. Ahí bajamos un poquito el gimbal. Y vamos hacia atrás. Perfectamente. Oye, pues me está gustando un montón. Es que vuela súper bien. No me lo esperaba. A ver, la otra versión vuela súper bien, pero ese problema del gimbal, de esa estabilización, pues la verdad que se nota bastante. Bueno, aquí no me he fijado en el drone y me he ido de plano, pero bueno, vamos a hacerlo al revés, hacia adelante, bajando. Ahí le estamos trayendo. Viene súper bien. Vuela muy suave. Me está gustando un montón. Ahí le estáis viendo. Pues oye, se comporta mucho mejor de lo que yo me esperaba. Vamos a hacer una pasadita por allí. Vamos a grabar algo. Ahí a ras de la valla. Muy bien. Ahí le tenemos. Y vamos a traerle para acá. Oh, va que te cagas, tío. Mucho mejor de lo que yo me pensaba. Me está gustando mucho. Vamos a parar la grabación. Esto ya me parece a mí que va a ser rizar el rizo, ¿no? Le voy a dar un castañazo, ya verás. Bueno, pues ya lo habéis visto, vuela estupendamente bien. Vamos a separarle un poquito. Vamos a hacer la prueba del retorno a casa. A ver qué tal se comporta. Vamos a darle a grabar ya que estamos. Aprovechamos. Vamos a ver la configuración. Bueno, vamos a parar la grabación. Configuración del retorno a casa. Vamos a bajarlo. Ahí está. Dejamos presionado el botón de pausa y retorno a casa. Vamos a darle a grabar. A ver qué graba mientras vuelve. Ahí va viniendo. Nuestro dronete va a coger los 37 metros. Gira. Y vuelve a casa por Navidad. A ver dónde aterriza. La verdad que hemos despegado en un sitio complicado. Demasiadas cosas por medio. Ya veremos qué tal la precisión. Tenemos que cancelarlo a la mitad. Aunque por lo que veo no está nada mal. Vamos a ver qué tal se comporta este Atom. Confirmar. Anda, mira, eso está muy bien. Te pide la confirmación del aterrizaje en el punto que está, por si tuvieras que está un poco hacia un lado o hacia otro. Ahí está bajando. Ahí está bajando tranquilamente. Se va por el Mini 4. No le ha gustado el Mini 4. Y vamos a cancelarlo. Está a 1 metro y poco de donde tenía
que haber aterrizado. Mirad, está aquí, no sé si lo veréis bien con la cámara, estoy yo solo hoy, os la voy a poner para que lo veáis. Ahí está, ha despegado ahí y está aquí, 1 metrito y poco, bastante bien se ha comportado. Bueno, vamos a aterrizarle en la mano y yo creo que, oye, ha pasado la prueba con creces este Potensive Atom. Tiempo de batería bastante bueno, 16 minutos nos quedan, se detecta el sensor inferior. Aterrizaje exactamente igual que DJI y aquí le tenéis. Pues oye, estas pruebas de hoy me han gustado muchísimo. Tengo que probarle con más viento a ver qué tal funciona el estabilizador, pero de momento un aprobado. Y una cosa muy importante en este dron es esta pegatina que tenemos aquí en este lateral que pone CE marcado C0. Habrá que ver realmente cuánto es, pero ya veis, tenemos el sello CE con marcado C0 en este Potensive Atom. Ya habéis visto el vuelo, muy estable. Me ha encantado la estabilidad que tiene este dron. Había vientecillo, poco, soplaba poco viento. La verdad que hoy hemos tenido suerte, el día estaba bastante bien, no teníamos viento a lo bestia, pero cuando soplaba el poco viento que había, se ha defendido muy bien con él. Yo creo que en eso no vamos a tener problema. El hermano, el pequeño, el SE, lo volé con bastante más viento y no tuve problema ninguno con él. Se posiciona muy bien. Tenemos un sensor óptico en la parte inferior y 2 sensores de ultrasonido que hacen que sea un vuelo muy estable. Ya veis, rejilla para la ventilación de nuestro dronete y oye, un dronete que ha funcionado muy, pero que muy bien. Grabaciones ya las habéis visto, no es la mejor cámara del mundo. Al final es un sensor CMOS de la marca Sony, muy similar al que podemos encontrar en drones como ese DJI Mini 2. Tenemos la posibilidad de variar bastantes ajustes a la hora de grabar, lo que te va a permitir hacer grabaciones de cierta calidad. Fotografía, ya habéis visto las muestras de fotografía que hemos hecho, no están para nada mal y en definitiva un dron que me ha gustado mucho como vuela, que se puede recomendar tranquilamente para iniciarse, que ya tendrás que valorar tú el precio. Ahora mismo creo que en Amazon, os dejaré el enlace de compra aquí abajo en la descripción, está el combo con las 3 baterías, bolsa de transporte, con todo, el cargador rápido, en unos 420 euros, pero tenemos un cupo que se aplica directamente en la aplicación de Amazon que te baja 40 euros el precio, o sea que al final el pack con 3 baterías, un dron con grabación 4K, con marcado de clase CE y C0 por 380 euros. Yo creo que es una apuesta segura que no está para nada mal. Que quieres irte a por un DJI Mini 3, pues oye, arrimas un poco más de pasta y te puedes ir a por ese dron que realmente te va a dar mejor resultado que este, pero como dron para empezar lo veo muy, pero que muy recomendable este Potensive Atom. Y ya decirme qué os ha parecido a vosotros el dron, que creéis que está bien, que está mal, queréis que probemos los modos inteligentes de vuelo, ponérmelo aquí abajo en la descripción, haremos otro vídeo probándole que seguro que lo voy a hacer porque me ha gustado bastante el dron, ya os digo, si no me gustara ya sabéis que normalmente solemos hacer un vídeo, pero me ha gustado mucho este Potensive Atom, así que oye, comentarios que para eso están, oye Leo, por favor, prueba los diferentes modos de vuelo y haremos otros vídeos más adelante probando todos los modos de vuelo que tienen este dron, porque ya os digo que a mí, desde mi punto de vista, está muy bien el dron. Ya tienes que valorarlo tú en precio, si se adapta a lo que necesitas o lo que no necesitas. Oye, comentarios, cualquier duda que tengáis. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal. Ya sabes, suscríbete, campanita para no perderte nada, porque vienen muchísimas cosas nuevas al canal. Manita arriba que siempre ayuda a que llegue a más gente el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Hasta la próxima, compañeros y compañeras.